Bendiciones, hermanos, ¿cómo estamos? Nuevamente es una bendición dirigirme a ustedes esta tarde un poco calurosa como estos días de esta fecha. Qué alegría y qué bendición dirigirme a ustedes. Qué bueno saber de ustedes por los comentarios que pueda dejar. Me gustaría y esperaría que se puedan conectar todos como familia y que puedan dejar ahí su comentario sabiendo que están ahí pendientes de la palabra. Hoy esta tarde quiero, vamos a tomar el tiempo de la palabra normalmente y al final siempre vamos a estar tomando un tiempo de oración. Al inicio tal vez el tiempo de oración es básicamente para ponernos delante del Señor y al final sí para presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Vamos a estar buscando el rostro del Señor. Así que yo quisiera que me acompañara esta tarde. Hoy quiero hablarle de este tema muy especial. Créame que me voy a quedar corto, le soy sincero, porque hay tanta riqueza en esto que vamos a hablar. Yo le he titulado Abraham y sus altares. Abraham es uno de los patriarcas más destacados de la palabra, como lo es Isaac, Jacob, José. Y hay tanto que hablar, sobre todo porque es considerado el padre de la fe, sobre todo porque usted y yo, por medio de la fe, somos considerados hijos de Abraham, sobre todo porque a través del sacrificio allá en el monte Moriah, tipifica lo que el padre, o tipificó lo que el padre hizo con su hijo de ofrecerlo, y también Isaac tipifica al hijo ofreciéndose voluntariamente. Pero hoy quiero hablar solo uno de tantos aspectos de este patriarca, y es que este es un hombre que le gustaba adorar a Dios, le gustaba levantar altar. Y yo quisiera que me acompañara en esta tarde al primer verso que vamos a ver, y luego obviamente lo retomamos, pero Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 12, verso 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué provocó esto en Abraham? Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto va a ser bastante recurrente en la vida de Abraham. Abraham era un hombre que nos enseña que sin que fuese el tiempo de la ley, sin que hubiesen lugares, sinagogas, iglesias o situaciones parecidas al templo, era un hombre que constantemente levantaba altar. Y yo quiero llevarlo a que en su vida y en mi vida, y esto Dios me hablaba en lo personal y espero que Dios le hable a usted también, la necesidad de que seamos vidas a la manera de Abraham, porque si por la fe somos hijos de Abraham, pues debemos de parecernos, los hijos nos parecemos a nuestros padres. Y Abraham era un hombre no solo de fe, que es lo que más se destaca en él, sino que era un adorador. Y yo quiero que veamos a luz de la Escritura qué llevó a este hombre, qué motivó a este personaje o a este patriarca o a este hombre tan emblemático, considerado el padre de la religión hebrea, como dicen algunos, qué llevó a este hombre a levantar altar constantemente en su vida. Y yo solo antes de llevarle a eso, solo quiero decir una breve reseña biográfica de Abraham. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Se supone que Ur de los Caldeos actualmente es Irak. Su esposa fue Sarai o Sarai, como dicen algunos. Dios se le aparece, le ordena que salga de su casa, de su tierra, de su parentela, a una tierra que le va a mostrar, y Abraham obedece. Salió acompañado, obedece no al 100% porque se lleva a su sobrino, sale con su esposa, sale con lo que Dios ya le había permitido hacer en su casa. Su nombre quiere decir padre de una gran multitud o de muchedumbre de gentes. Obviamente fue elegido dentro de su parentela, a pesar de que venía de la misma descendencia, del linaje de Adán, del linaje de la descendencia del Señor. Es bien curioso porque la familia de Abraham era una familia idólatra, era una familia idólatra, ahí se concentra todo. Y del medio de eso Dios lo saca a Abraham, porque Abraham tenía un corazón diferente a la familia. Y entonces lo que Dios quería era preservar dentro de la idolatría,
dentro de ese mundo que constantemente tendía a corromperse, como que se parece al mundo actual, ¿verdad? Rescatar a Abraham y de esa manera traer una nueva generación, un linaje diferente, un pueblo diferente, donde eventualmente usted sabe que así sucedió conforme a la promesa que el Señor dio desde el Génesis. Entonces, la simiente de Abraham, es más, hasta la venida del Señor, y en el tema de Abraham, de su simiente y todo lo que corresponde, se va a estar hablando de él. De hecho, ahorita estamos hablando de Abraham. Entonces, el primer altar que yo encuentro en la palabra del Señor es en el mismo versículo con el que iniciamos. Y yo busqué y tratando de decir, Señor, y este altar en base a qué lo levantó, qué motivó a Abraham. Y yo he puesto acá el nombre de sus altares, conforme lo que creo yo Dios me inquietó, me llevó a ver en o a escudriñar este tiempo. Y el primero es el altar del conocimiento de Dios, le puse yo ahí. El primer altar, porque dice Génesis 12:7, quiero que me acompañe ahí. Algunos le llaman a este altar el altar de la gracia. Básicamente es lo mismo en este sentido. Dios se le revela a Abraham, Dios se le muestra a Abraham. Y entonces dice Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es interesante porque esta es la zona de Siquem, donde se había presentado, se le había mostrado el Señor a Abraham. No vamos a leer todo el contexto, como le digo, hay tanta riqueza, pero yo sí quiero destacar que Siquem significa hombro y fuerza, y el hombro es la parte del cuerpo que más trabajo realiza. Lo que las manos no hacen, lo hace el hombro con toda fuerza del cuerpo. Es decir, vea usted que lo que estamos viendo acá, el Señor se le revela a Abraham, obviamente le da una promesa de entrada, le habla de sus descendientes, le promete la tierra de Canaán, y por supuesto que en este momento nace para Abraham nuevas esperanzas, nuevas fuerzas. Recuerde usted que Abraham tenía más o menos la edad de 75 años, era un hombre ya anciano, por así decirlo, aunque algunos dicen, bueno, para el tiempo que duraban en esa época los hombres y mujeres, no era tan anciano. Bueno, pues relativamente podría ser cierto eso, pero obviamente 75 años ya había recorrido mucho tiempo. De hecho, la Biblia dice que él, su cuerpo ya estaba como muerto 25 años después que la promesa vino, y sin embargo Dios cumplió. Entonces yo quiero que note que lo que estamos viendo en este primer altar, cómo Dios llega a revelársele a Abraham, lo que hace con Abraham es darle una nueva esperanza. Es decirle a Abraham, tengo algo nuevo para ti, y aunque tú ya estás viejo, vas en decadencia, yo voy a darte fuerzas, yo voy a fortalecerte, porque yo soy tu Dios. Entonces, esto es bien especial porque si usted va a la carta a los Hebreos, la misma Sara, dice la Biblia que por la fe recibió fuerzas para concebir. Entonces, cuando yo veo este primer altar, ¿qué motivó a Abraham a levantar este altar? Era haber conocido a Dios, era haber recibido esa promesa, era haber experimentado la gracia de Dios en este tiempo, en donde Dios se le estaba mostrando a él dentro de toda su parentela, de entre toda su parentela. No fueron a Taré, no fue a ninguno de sus contemporáneos o de su familia, fue a Abraham. Entonces, así la nueva vida en Cristo nos ha dado una esperanza nueva, una razón de vivir, como dice ese canto hermoso de Dani Berrío, de razón de vivir me diste cuando yo ya no tenía. Entonces, ¿qué motivó a Abraham a ser un adorador? Que el Señor le dio una nueva esperanza. Y esta es la lección para ti y para mí en este primer aspecto. Si tú y yo conocemos al Señor, necesitamos ser hombres y mujeres de altar, que por cuanto nos ha sido revelado el Señor, por cuanto hemos conocido su gracia, tenemos que exaltarlo, alabarlo, bendecirlo, etc. Esto es bien importante. El altar era un lugar físico, literal, que con piedras
podemos ver que Elías, en aquel desafío que les hace a los profetas de Baal y de Acera, dice que arregló el altar que había sido destruido. Y lo que hace es poner 12 piedras ahí. Eran 12 piedras. Estas piedras no tenían que ser talladas, sino que eran piedras así como estaban en el ambiente. Se levantaba el altar y sobre ese altar venía el sacrificio. Sobre ese altar se encendía un fuego sobre el sacrificio. Ese altar era para eso, para elevar y quemar la ofrenda hacia el Señor. Entonces esto es bien importante. ¿Qué significa tener altar para usted y para mí? Tener ese fuego encendido en nosotros, adorar y exaltar el nombre del Señor. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. Que cada uno tiene diferente su personalidad, cómo lo hace, definitivamente, pero tiene que venir a mostrarse o venir a dar una evidencia en cada uno de nosotros que somos hombres y mujeres de altar. Curiosamente, nos cuesta, quizás a los hombres más que a las mujeres. Las mujeres son un tanto más dadas a ser más expresivas en todo esto. Los hombres somos quizás menos expresivos, pero no significa que no podamos o no que no tengamos un altar. No significa tampoco que no nos revisemos. Tal vez posiblemente nosotros consideremos que tenemos altar y no es eso. No, estamos apagados, estamos sin fuego, estamos sin nada que ofrecer. Entonces, esto es bien importante. El segundo altar que yo quiero dejar en su corazón, yo le titulé el altar de la invocación. Pero a la vez yo ponía también, porque en esta invocación usted va a ver que todo viene como una consecuencia de una transformación en donde Abraham empieza un trato con el Señor. Dios lo llama. Usted sabe que el Señor dice en la Biblia que lo vil, lo menospreciado, lo que no era, escogió Dios para avergonzar a los sabios, para deshacer lo que ahora es, etc. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted y yo creemos en Cristo y empezamos a amarlo, a adorarlo, a exaltarlo, viene un proceso de cambio en nosotros, viene un proceso en donde el Señor trae una confrontación con nuestro pecado en primera instancia cuando le conocemos por primera vez, pero luego con aquellas áreas que están ahí, con aquellas luchas que seguimos teniendo, con aquellas cosas que están escondidas en nuestro corazón, como la amargura, como el resentimiento, como falta de perdón. Y lo que Dios viene a hacer es a escudriñarnos y a irnos transformando. Entonces, por eso le ponía el altar de la invocación, porque en el primer lugar Dios se le aparece a Abraham. En este segundo altar, dice el verso 8 del capítulo 12 de Génesis, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Betel en hebreo significa, la siguiente slide, significa casa. Esto era interesante. Y Jai significa escombros y ruinas. Entonces, fíjese, cuando andamos en una buena relación con nuestro Dios, cuando hay promesas de Dios sobre nuestra vida, cuando estamos caminando con el Señor, con esas fuerzas que Él nos da y buscamos la casa de Dios y el concepto, lo que significa estar en la casa de Dios, empezamos a que todas esas ruinas, todas esas, como decíamos, lo que significa esos escombros, empiezan a ser removidos de nosotros. Por eso decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos amados, un día en su presencia es mejor que 1000 fuera de ellos. En su presencia hay gozo, en su presencia hay plenitud, hay fuerzas, hay renuevo. En su presencia vamos a encontrar la transformación. Mire, hay algo bien curioso. Normalmente hablamos de las pruebas y decimos, yo después de la prueba no salí igual. Y yo sé que las pruebas provocan en nosotros cambios, pero le quiero decir algo muy importante. Las pruebas en sí no nos cambian. Quien nos cambia es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Hoy en día mucha gente está muy anuente a Dios, muy sensible a Dios. Y qué bueno y qué glorioso es. Y ojalá le abran su corazón al Señor y se rindan a Él. Pero temo yo que mucha de esa gente que hoy está así por la situación como estamos, media vez esto se calme, cese,
volveremos a nuestras vidas como antes, o nuestras vidas alejadas o ajenas al Señor. Y eso es bien importante. Hay mucha gente que mientras está en una prueba, Señor, si tú me sacas de esto, yo me entrego a ti. Y el Señor hace la obra y el Señor los ayuda. Y se nos olvida el pacto que hicimos con Él. Señor, si tú me permites, mire, cuánta gente, hermano, se tomó esa ruta tan difícil de irse, por ejemplo, mojado para otro país, irse por esa travesía tan dura, tan difícil que dicen que es. Y muchos de ellos, Señor, si tú me permites llegar, vos vas a ver que mi familia, y terminan sus familias destruidas, terminan a pesar de todo lo que el sufrimiento que pasaron en todo ese lado, muchas de esta familia que está así, terminan destruyendo sus hogares, terminan formando nuevos hogares. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que lo único que nos va a transformar a nosotros es la presencia de Dios en nuestras vidas. Las pruebas van a venir, las pruebas contribuyen, las pruebas nos motivan a esos cambios, pero quien provoca el cambio en usted y en mí es el Espíritu Santo de Dios. Por eso le digo, ¿cuánta gente ha estado en la cárcel? Señor, si tú me sacas, yo te voy a servir con todo mi corazón. Pregúnteles ahora, no están sirviendo, no están buscando de Dios. ¿Cuánta gente estuvieron en un hospital y le dijeron, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir y no me voy a apartar de ti? Y ahora posiblemente están apartados de Él. Pero ¿sabe qué es la misericordia y la bendición del Señor? Que siempre Él nos está llamando y siempre nos está esperando. Así que alguien de los que me está oyendo, tal vez en esa situación, tal vez Dios le está hablando directamente, tal vez dice, este hermano por mí lo dice, algo le han dicho. Pues a mí no me han dicho nada, pero Dios sí te conoce y Dios quiere que vuelvas y que retornes a su casa. Entonces, mire qué interesante, porque aquí hay un testimonio, hay un fruto distinto, hay un estilo de vida diferente, hay un cambio. Entonces, este altar de la invocación, por eso me llamaba a mí la atención que yo ponía este nombre, porque cuando usted y yo somos los que empezamos a invocar al Señor, es porque hay un deseo, un anhelo, un interés en mí de que haga la obra en cada uno de nosotros. Mucha gente hoy ya no invocamos al Señor, ya no oramos, ya no buscamos, por lo menos no como deberíamos. Y por eso no experimentamos cambio. Han pasado cuántas semanas ya de esta cuarentena y le aseguro yo que muchos de nosotros seguimos igual como antes de la cuarentena. Amado hermano, pero no se preocupen, no son los que me están escuchando, posiblemente sí, pero esto es bien importante. Entonces empezamos a despojarnos del hombre viejo que está viciado, como dice la palabra. Ahora, aquí antes de pasar al tercer altar, hay algo bien importante en la vida de Abraham, porque como le digo, constantemente a Abraham se le ve una actitud de adoración. Es más, hay un momento cuando rescata a su sobrino Lot, que había caído prisionero de un rey, él lo va a rescatar, y la expresión de adoración que la Biblia narra ahí, creo que es el capítulo 17 o 18 de Génesis, lo que hace es, con aquel encuentro, acuérdese con Melquisedec, es que Melquisedec saca pan y vino para darle, pero viene Abraham y le diezma de lo que había obtenido, trae un diezmo de gratitud. Entonces yo quiero que vea que Abraham era un hombre que tenía un corazón para con Dios, pero ¿sabe qué? Antes de pasar al tercer altar, le decía yo, hubo un momento donde Abraham dice que vino hambre sobre la tierra y él se movió de donde estaba, de donde Dios lo había llevado, se fue para Egipto. Curiosamente, en esa porción que Abraham estuvo en Egipto, no hubo altar, no hubo expresión de adoración, no hubo búsqueda de Dios. Al contrario, hubo engaño, hubo mentira, hubo situaciones contrarias al Señor. ¿Sabe de qué nos habla eso? Que mientras usted y yo vivimos en Egipto, va a ser difícil que tengamos un altar, una vida de altar. Mientras usted y yo continuemos con nuestras vidas en Egipto. ¿Y qué significa mi vida en Egipto? Hermano, presa del sistema, de las circunstancias. Mira, a veces malentendemos, a veces no comprendemos qué significa. A veces decimos, hermano, pero la Biblia dice que estamos en el mundo. Sí, pero también dice, pero no somos del mundo. La Biblia dice que el Señor le pidió al Padre que nos guardara del mal, no que nos quitara del mundo.
A veces pareciera, hermano, que cuando decimos estas palabras de estar ajenos al mundo, pareciera que lo que estamos diciendo es vivir en una burbuja. No, no es eso. Es vivir dedicados para Dios, es vivir con nuestro corazón para con Dios, es vivir dejando aquellas cosas que tienen que salir de nuestro corazón. Es un proceso, lo sé, es un cambio paulatino en muchos y en otros va a ser más rápido. Eso es importante. Pero curiosamente, cuando se fue a Egipto no hubo altar y sí varios problemas. Entonces, lo curioso es que aún así, la bendición de Dios estuvo con Abraham. Por eso es que aquí yo ponía algo y me llamaba la atención, porque como les digo, hay tanto que hablar de la vida de Abraham y no se trata de un estudio exhaustivo sobre la vida de Abraham, sino que me quedo corto, como le dije al inicio. Pero mire qué curioso es, porque Abraham estaba viendo bendición en Egipto. Hubo prosperidad de Dios, como lo vamos a ver del siguiente altar. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema para muchos de nosotros? Que a veces no nos damos cuenta que estamos alejados de Dios, porque Dios en su misericordia nos sigue proveyendo, nos sigue visitando, nos sigue cuidando. Entonces muchos de nosotros, hermano, esa bendición que está llegando, la confundimos pensando que porque estamos siendo bendecidos por Dios, nuestra vida espiritual está correcta delante de Él. Y no podemos confundir una cosa con la otra, hermano. No podemos confundir que porque vemos la provisión de Dios, el cuidado de Dios, nuestra vida espiritual sea agradable al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esto. Habemos muchos de nosotros que estamos viendo la mano del Señor, el cuidado de Dios, y testificamos de ello, y cualquiera que nos oye diría, qué espiritual el hermano, qué vida más fuerte del hermano espiritual, ha de ser solo en oración, ha de pasar. Hermano, mucha gente que testifica del Señor, qué bueno que lo haga, pero ¿sabe qué? Salgamos de Egipto. Salgamos de Egipto. Amén. Entonces, el tercer altar, yo quiero que vea conmigo el capítulo 13, versículo 3, porque luego que Abraham retorna de Egipto, dice el verso 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai. Fíjate, note esto, qué curioso. Volvió al lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y mire lo que dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Lo que Abraham hizo fue retornar. Amado hermano, qué bueno para ti y para mí que podamos retornar. Y eso, yo por eso le ponía el altar de la prosperidad. No porque veía, obviamente, a Abraham fue un hombre rico, Dios lo multiplicó materialmente, pero no me estoy refiriendo estrictamente a la provisión material de Abraham. Lo que lo hizo rico a Abraham es que reconoció que estaba en una ruta que después su sobrino la tomó, yendo camino a Sodoma, poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Y Abraham retorna de Egipto y vuelve al lugar, como lo que dice Apocalipsis, cuando dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y le manda a la iglesia que se arrepienta y que vuelva a hacer las obras que hacía antes. Entonces yo creo que yo veo aquí a Abraham retornando al mismo lugar, levantando nuevamente el altar, reconstruyendo el altar que dejó por causa de irse al mundo. Entonces, amado hermano, amigo que me estás oyendo, tienes que levantarte hoy a recuperar, a reparar el altar que un día dejaste, el lugar de la búsqueda, el lugar de la comunión con el Señor, el tiempo de devoción que tú tenías con Él, lo tenemos que recuperar. Que el Señor nos ayude y nos auxilie y nos perdone a aquellos que hemos dejado eso, aquellos que hemos abandonado eso, hemos abandonado y nos hemos ido en pos de otras cosas, que podamos hoy retornar para gloria de su nombre. Entonces, dice el verso 2, solo se lo voy solo se lo voy a mencionar acá, que dice que él era riquísimo, obviamente comparado con las tribus de su contexto. Se dice que un jeque árabe se considera rico si tiene, oiga, 100 o 200 carpas, de 60 a 100 camellos, 1000 ovejas y cabras, y 1000 cabras respectivamente.
Ahora, imagínese usted que Abraham es un superlativo, porque dice era riquísimo. O sea, si un jeque se considera rico, ya con esto que le estoy hablando, Abraham dice que era riquísimo, o sea que excede aquella cantidad. Tenía impresionantemente, pero lo curioso es esto, que eso no perdió a Abraham. Lo que lo estaba perdiendo Abraham era la necesidad de llenar su cuerpo, su alma. Y mucha gente, hermano, hoy en día, por la necesidad de llenar su cuerpo y su alma, podemos vender nuestra primogenitura como lo hizo Esaú. Dice que el verso 4, porque yo le leí el 3, pero en el verso 4 dice, invocó allí Abraham el nombre de Jehová, sintió un deseo fuerte de reavivar su fe. Puede ser que aquí Abraham expresó también hasta arrepentimiento por su mala conducta en Egipto. Posiblemente ese altar le sirvió a él para arrepentirse, para decirle, Padre, perdóname, agarré una ruta que no tenía que haber agarrado, me fue mal, por poco me matan, mi esposa, etcétera, porque la esposa era bella, dice la Biblia, y por eso mintió y por eso engañó, y todo lo que usted conoce. Entonces tuvo esa mala conducta. Entonces yo creo que luego de haberle pedido perdón, yo creo que lo que vino a él es la gratitud de poder decirle, Señor, gracias porque me liberaste. Y eso entonces lo hace a él un hombre próspero. Por eso veía yo acá el altar de la prosperidad. Porque si hay algo que te va a hacer próspero a ti y a mí, es estar en paz con Dios, amado hermano. Es estar en paz con Dios sabiendo que si lo tenemos a Él, entonces dice la Escritura que todo va a venir por añadidura. Entonces dice la Escritura, como dice la carta a Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, esta prosperidad, este altar de la prosperidad, era un tiempo, hermano, en donde Abraham le estaba agradeciendo, arrepintiéndose, bendiciendo al Señor, porque lo había cuidado, porque había retornado, porque había vuelto a la ruta que lo ponía a él en dirección al plan maravilloso del Señor. Obviamente incluye lo material, obviamente incluye la parte económica, definitivamente, pero no solo eso es prosperidad. Prosperar significa llegar de un punto A un punto B con éxito. Por eso el apóstol Pablo decía que esperaba que el Señor prosperara su viaje, su camino, porque lo que significa prosperar es llegar con bien de un punto a otro. Entonces, si usted y yo somos hombres y mujeres prósperos, ¿sabe por qué va a ser? Porque vamos en la ruta de la voluntad del Señor. Y en esa ruta viene también la prosperidad material. Y en esa ruta las añadiduras van a venir, pero no al revés. Hoy mucha gente de la que tienen es a la manera del mundo. Es una prosperidad en donde nos afanamos buscando lo material antes que lo espiritual. Nos dejamos de congregar, dejamos de buscar. Y parece que el Señor lo que quiere en este tiempo de cuarentena es que retomemos. Es que el bullicio se acabó, el bullicio se apagó y el afán le bajó la intensidad. Entonces ahora usted y yo retomemos la ruta para ser hombres y mujeres prósperos. Amén. Quiero casi ir concluyendo, solo me faltan dos, pero quiero leerle antes de ir al cuarto un pensamiento que encontraba yo. Miren lo que dice un hombre, un pensamiento. Es más fácil encontrarse a un hombre vivo, oiga lo curioso, es más fácil encontrarse a un hombre vivo sin respirar que uno del pueblo de Dios sin orar. Se lo vuelvo a repetir. Es más fácil encontrarse un hombre vivo sin respirar que uno del pueblo de Dios sin orar. Ese pensamiento es muy tremendo. Yo creo que en muchos eso es una realidad, pero lastimosamente, hermano, hoy pareciera que en muchos no se puede aplicar. Pero el llamado para ti y para mí en esta tarde es: volvamos a la senda, volvamos a la senda. El cuarto altar que quiero compartir es el altar de la gratitud. Dice 13, verso 16 hasta el 18. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, edificó allí altar a Jehová. Este es bien importante. No lo puse ahí en la presentación, pero Mamré significa vigor y Hebrón significa alianza, unión. Aquí estaba el Señor en su gracia y en su misericordia, fortaleciendo, afirmando las promesas a Abraham, diciéndole a Abraham, tú y yo tenemos una alianza, estamos en un pacto, estamos en un compromiso que yo tengo contigo. Y entonces, y no te preocupes, el vigor vendrá, la fuerza vendrá, y le dice, toda esta tierra te voy a dar, vas a tener descendencia. Entonces, mire qué tremendo, que después de escuchar semejante cosa, dice acá, edificó allí altar a Jehová. ¿Por qué? En agradecimiento a qué? A la alianza que Dios le estaba fortaleciendo, a la cercanía de Dios, a la fuerza, al vigor que Dios estaba trayendo. Esto es bien importante. Y el último altar, y es donde nos vamos a tener quizás un poquito más, es el altar de la renuncia o entrega total. Este es bien importante. Imagínense, solo aquí este es el quinto altar, que literalmente habla de altar. Pero ya le mencioné yo el encuentro que tuvo con Melquisedec. Podríamos tomarlo como otro altar que él tuvo también. Eso es bien importante. Y posiblemente haya alguno por ahí, pero por lo más destacados son estos. Génesis 22, 9 y verso 10 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había edificado un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya se recordó usted, aquí está el momento donde que le entrega a su hijo, al que amas, le decía, ya la promesa era una realidad. Y viene Dios y se lo pide. Y dice la Biblia que mañana se levantó a obedecer la voz del Señor. ¿Qué significa eso? Que aquella petición que él tenía, porque ciertamente, aunque fue una promesa del Señor, pero también había una petición en el corazón de Abraham, porque le dijo, Señor, ¿cómo va a ser eso que me estás dando promesas si ni un hijo me has dado, el criado de mi casa, el que va a heredar? Y le hace el reclamo a Abraham al Señor. Entonces, de alguna manera estaba la inquietud en el corazón de Abraham, de Sara, pero la esterilidad de Sara, su edad avanzada, les hacía pensar y creer que eso no era posible humanamente, pero del Señor. Y cuando la voz del Señor vino, entonces trajo la esperanza, y estos dos personajes empezaron a creer, dice la Biblia, tanto así que aunque veían su cuerpo como muerto, eso no era un impedimento para ellos creer que Dios lo podía cumplir, que fiel era el que lo había prometido. Entonces, pero lo que hace aquí interesante es que este altar de la renuncia o de la entrega total es porque Abraham está renunciando a su hijo. Es porque Abraham le está entregando el todo de él. Era el hijo de la promesa. Hermano amado, en este altar, te digo, yo me quiero detener un momento más, porque yo creo que este es el altar que, bueno, todos los que hemos hablado, pero en esencial o en especial este, nos hace de creyentes, una renuncia al yo y una entrega total a nuestro Dios. ¿Se recuerda usted cuando el Señor habló de los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Esto es bien importante. Ahora, este altar, dice la Biblia, Abraham ofrece a Isaac. Pero lo curioso es que entonces Abraham estaba obedeciendo a Dios, pero también Isaac estaba obedeciendo a Abraham, porque Abraham es tipo en ese momento del Señor Jesucristo, perdón, del Padre, e Isaac del Señor Jesucristo. Entonces los dos muestran obediencia, muestran renuncia, muestran entrega,
Isaac, padre, le dijo, veo la leña, veo el fuego, pero no hay sacrificio. ¿Dónde está? Y lo que contesta es, hijo, el Señor se proveerá. Pero note usted que con cuchillo en mano Abraham estaba dispuesto a ofrecerlo. Y aún así, dispuesto a ofrecerlo, Isaac no se ve en la Biblia que le estaba reclamando. Isaac tendría, dicen algunos, posiblemente algunos 25 años. Entonces fue atado con su pleno consentimiento. En ese lugar se le reveló Dios a Abraham como el Dios que provee. Y entonces se establece acá esa tipología que yo le mencioné de Cristo, que Él iba a morir en rescate por nosotros. Y ahí ve usted que el carnero fue el sacrificio sustitutorio que vino. Es el altar de la renuncia, donde coloco mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mi voluntad, en donde le rindo todo al Señor. Y hoy vamos a orar para decirle, Señor, quiero entregar y rendirte todo en este tiempo a ti. ¿Y sabe qué? Cuando Abraham hizo eso, de entregarle todo, de rendirle todo, Dios fue poderoso para devolvérselo. Es más, Hebreos dice que Abraham creía que poderoso era Dios para devolvérselo de entre los muertos. Eso es bien importante. Entonces, este es un altar que algunos lo llaman también el altar del refinamiento, en donde nuestra fe, porque dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento en donde se demostró el corazón de Abraham, un corazón que le creyó a Dios, cuando no dudó de Dios, no dudó de la palabra. Amado hermano, en este altar de la renuncia, de la entrega total, es donde tú y yo debemos de aprender a depositarnos en Dios, a confiar en el Señor, a saber que Él tiene el control y cuidado de nuestras vidas en medio de los tiempos que vivimos. Si tú le rindes tu vida al Señor, si tú y yo le hemos rendido nuestra vida al Señor, a pesar de que alrededor esté todo turbulento, a pesar de que la enfermedad llegue, a pesar de que el problema llegue, a pesar de que la aflicción llegue, pero tarde o temprano vamos a ver la victoria del Señor. Ahora, yo quiero concluir para que podamos orar. En la conclusión tengo un salmo, Salmo 84, versos 1 al 3. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Amado hermano, yo le pido al Señor que en mi vida ese salmo se vuelva una realidad. Eso es bien importante. Y mire, hermano, se lo voy a volver a repetir, o aquí lo podemos tener. Cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y en el verso 3 dice el siguiente verso, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Amado hermano, hoy físicamente no podemos, le mencionamos, en la iglesia nosotros hablamos venga al altar, pero yo quiero recordarle algo. La Biblia dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora usted y yo somos el templo del Señor. Entonces, ¿a dónde podemos nosotros presentarnos y rendirnos? Pues Romanos lo dice, que ese es nuestro culto racional, ofreciéndonos a Él, rindiéndonos a Él. Esto es bien importante. Aún la golondrina, aún el gorrión hayan nido ahí en los altares. Hermano, qué vergonzoso sería para nosotros como creyentes que este salmo se aplique en el sentido del gorrión y la golondrina y que no hayan hijos buscando los altares del Señor. Pero hoy, hermano, hoy es un buen día para poder decir, si la golondrina y el gorrión lo hacen, con mayor razón lo haré yo, buscaré los altares del Señor. Entonces mi pregunta para terminar es, ¿cómo está tu altar?
¿Hay fuego en él? ¿Hay víctimas sobre él? Porque acuérdese que hoy el sacrificio nosotros mismos nos tenemos que ofrecer. Como un hermano dijo un día, hay muchos de nosotros que estamos sacrificando lo eterno en el altar de lo temporal, cuando tendríamos que sacrificar lo temporal en el altar de lo eterno. Eso es muy precioso, esa frase, ese dicho. Y yo quiero ir concluyendo, quiero cerrar acá. Como le digo, vamos a orar. Por ahí hay una petición de una tiernita, una quinceañera, la mamá de mi hermana Vero de Regis. Vamos a orar y bendecirle. Yo quiero que vamos a bendecir, pero antes de eso, yo quiero que usted medite en su corazón en esta palabra. Abraham tenía esa vida de altar. Tuvo errores definitivamente, porque, amado hermano, tener una vida de altar no significa que no tengamos errores, pero significa, como lo veíamos, tener el altar de prosperidad es retornar al camino, a la ruta que Dios tiene para nosotros. Hay mucha gente que lo único que tiene es cosa material. Hay otra gente, hermano, y tiene que haber un balance en esto, porque va a haber momentos donde va a haber tiempos de estrechez, si usted quiere, y va a haber momentos de bonanza. Pero lo importante es aprender el secreto, como dice Pablo, y lo importante, aparte de aprender el secreto, es entender que la prosperidad de Dios no consiste en bienes materiales. La prosperidad de Dios consiste en tener una vida rendida a Él, caminando en su voluntad y en su propósito. Yo quiero invitarte a que oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora, por tu palabra. Señor, que mis hermanos que están escuchando, sé que tu palabra ha sido de bendición. Queremos presentarnos, como dice Romanos, capítulo 12, Padre. Perdónanos, Padre, si nuestra vida de altar ha estado descuidada, Señor. Yo reconozco, Señor, que mi vida de altar ha estado descuidada, Señor. Dile ahí al Señor, pongámonos a cuentas con el Señor. Yo reconozco, Señor, que mi vida de altar, de intimidad, ha estado descuidada. Pero hoy vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy retomo lo que un día abandoné, Señor, en lugar de la búsqueda, mi entrega, mi dedicación. En el nombre de Jesús. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Jesús, gracias. Bendecimos tu nombre, bendecimos a tu pueblo. Señor, ponemos delante de ti cualquier petición o necesidad. Esas peticiones, Señor, de sanidad. Esas peticiones, Señor, de fortaleza. Esas peticiones, Señor, porque muchos el temor se está apoderando de ellos. La angustia, la agonía, la aflicción está tocando a la puerta de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, el perfecto amor de Dios, dice tu palabra, echa fuera el temor. Yo te bendigo a ti, Señor amado, y pongo las peticiones por nombre, Señor. Tú las conoces, por restauración, por fortaleza, por vigor, por ánimo, por fuerzas, por esperanza en medio de los tiempos que vivimos, Señor amado, por restauración familiar, por sanidad, porque los muros que se levantaron, Señor, muros de división, sean derribados. Que los gigantes que se han levantado en contra de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, sean derribados, Padre. Yo bendigo hoy a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos y a tus hijas. Y te pido que tu paz venga sobre ellos, que tu cuidado venga sobre ellos. Y que si hay necesidades en ellos materiales, Señor, tú abras las ventanas de los cielos. Señor, ten misericordia. Solo tú conoces la angustia que puede haber en el corazón de un padre, de una madre, afrontando, Señor, los gastos de la alimentación, de los recibos, Señor, Padre amado. Pero hasta ahí llegue tu mano de poder, tu mano de fortaleza, tu cuidado, Señor, tu provisión, Padre. Haz que se multiplique, Señor amado. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, la canasta de mis hermanos, Señor, su alacena, Padre, su comida, por poca que sea, tú la vas a multiplicar como aquellos panes y aquellos peces, Señor. Padre, oro por multiplicación
en la alimentación de tus hijos, Señor amado. Yo lo creo, mi Dios, que como lo hiciste, como lo has seguido haciendo en muchos de nosotros, lo puedes seguir haciendo, Señor. Multiplica, mi Dios, las fuerzas, multiplica la provisión, Señor. Padre, guárdanos. Hemos estado orando, Señor, por sanidad, también nos ponemos delante de ti, pero también pedimos, Señor, por protección, Padre, por aquellos hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar, aún en medio de hospitales, Señor, de situaciones expuestas, Padre, como es nuestra hermana Andrea, Señor, de Lino, como lo es Esmeralda, Señor Salas, Padre, delante de ti, mi hermana Esmeralda Martínez, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y también, Señor amado, nuestro hermano Henry Romero, Señor, hasta allá en España. Lo ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Pedimos misericordia, Señor, y protección, así como aquellos hombres y mujeres, Señor. Yo tengo familia también que están en el ramo y si tienen que estar expuestos en cuanto a eso, Señor, tú los guardes, tú los protejas, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por mis hermanas, por mi hermano, Señor, por mis cuñados, Padre amado, que tengas misericordia hasta donde estén, por mis padres, Señor, por mi suegra, mi cuñado, Señor, por tu iglesia amada, Señor, por la iglesia local, Merliot, Señor del cielo, por aquellos que nos escuchan hoy, Padre amado, sea tu cuidado, sea tu fortaleza. Ánimo, hermano, ánima, hermana, el Señor está contigo. Ánimo, ánimo, ánimo. Dios es poderoso para hacerlo. Dios puede poner su mano de poder sobre cada uno. Señor, bendigo a la madre de mi hermana Vero, que está cumpliendo años, y a todos aquellos que tal vez han estado cumpliendo años, Señor, en medio de estos días. Señor, que hasta donde ellos estén, tu cuidado, tu favor sea con ellos, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, mi Dios, por aquellos hermanos que están también, Señor, que tal vez ya forman parte de ese grupo de personas que dicen que están más expuestos o de la tercera edad. Los bendecimos y pedimos tu cuidado y tu favor, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Estos tiempos de oración, hermano, yo sé que Dios está respondiendo. Yo sé que Dios ha de seguir respondiendo. Pero yo solo quiero reiterarte algo. Me lo reitero a mí y te lo reitero a ti. Volvámonos, hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres a la manera de Abraham, hombres y mujeres con un corazón para con Dios. Ha sido una bendición nuevamente dirigirme a ti. Comparte este mensaje. Si tú consideras que puede bendecir a alguien más, compártelo, déjanos tus comentarios, queremos conocer de ti. Y si alguien quiere recibir a Cristo, antes de terminar la transmisión, si alguien quiere entregar su vida a Cristo, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, quiero ser tu hijo, Señor. Guíame de ahora en adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjanos saber si tú has hecho esta oración, por sencilla que parezca, si lo has hecho con un corazón contrito y humillado. El Señor dice en su palabra que si tú le confiesas, eres salvo para gloria de Él. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones.